clase va a ser una clase introductoria a la estadística y posteriormente vamos a hacer la evaluación que les prometí, el diagnóstico, ¿se recuerdan? Entonces, No. no se asusten, ese diagnóstico es sin nota, es para ver, cierto, cómo andan, si... Bueno, con la clase igual introductoria de hoy día, yo creo que les va a ayudar bastante, pero en sí, cierto, igual hay algunas preguntas que son para pensar, pero es facilito, es súper fácil, ya consta de 20 preguntas, pero después que terminemos la clase uno, ahí yo les voy a indicar dónde va a quedar alojado, dónde está el diagnóstico y todo eso, ¿ya? Hice también como una evaluación de prueba de 2 preguntas, así de matemáticas facilitas para que vayamos viendo la forma en que se va respondiendo el cuestionario. Es como un cuestionario, tómenlo como un cuestionario, no lo tomen como evaluación, sino que como un cuestionario de 20 preguntas que ustedes lo van a responder sin nota, ¿ya? Voy a subir, o sea, a compartirles pantalla primero, ¿ya? A compartirles pantalla para poder... Estaba haciendo el diagnóstico, probabilidad y estadística. Ya, entonces, en clases, en la pestaña clases, ahí les voy a dejar la clase de hoy día. Y así le damos tiempo a los que a los que se van a unir. La unidad 1 le vamos a colocar. La unidad 1. Y vamos a subir la clase 1. Probabilidades y estadística. Ahí se está cargando. Y ya. Ahí quedó en la plataforma LMS. Quedó en la unidad 1. Ya ahí quedó alojada la clase 1. Ay, se me cayó el celular. Para. Ya. ¿Lo logran ver ahí? La clase 1, descárguenla, ¿ya? Para que igual la vayamos viendo conmigo. Eh, 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 eh. ¿Ya? Vamos a hacer hoy día una introducción a la estadística, ¿ya? Antes de poder, ¿cierto?, irnos a los métodos, ¿cierto?, numéricos y gráficos, ¿ya? Vamos a hacer hoy día una introducción para ver ciertos conceptos que deben primero tener claros antes de comenzar a hacer los análisis, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a ver, ¿me logran escuchar bien, chiquillos? Sí. Ya, Sí, profe. perfecto.
¿Se han unido más participantes? Igual hay poquitito, ¿eh? Está bajita la asistencia. Faltan. Ya. Entonces, vamos a continuar. Entonces, la estadística, ¿cierto? En sí, aunque ustedes, ¿cierto? Del primer día ya como que le hicieron, le hicieron como sí, como que no querían nada con la estadística, ¿cierto? Pero la estadística, contarles, chiquillos, que en sí desempeña un papel fundamental en todas las áreas de la ciencia, ¿ya? Generalmente, ¿por qué se llama estadística? Porque viene de la palabra estado, ¿ya? Porque en sí, ¿cierto? Siempre estaba relacionado estrictamente a lo que el gobierno hacía. Bueno, en sí, ¿cierto? Todavía en todas las entidades que pertenecen al gobierno y en sí, bueno, el gobierno maneja todo, hasta las empresas. En todas las áreas que se pueda trabajar, está, ¿cierto? El trabajo de la estadística. La estadística, ¿cierto? Se utiliza como herramienta fundamental al servicio de todas las ciencias actuariales, ambientales, ¿cierto? Agropecuarias, administrativas, de la salud, política y humana, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver, ¿cierto? Con el conocimiento científico y tanto humanista también, ¿ya? Entonces, por tanto, siempre van a encontrar en todas las áreas, ¿cierto? Se necesita un análisis propiamente tal de estadística, ¿ya? Entonces, por tanto, en sí, la estadística es el arte de transformar estos datos en información de utilidad, ¿ya? Entonces vamos a ver ciertos conceptos para poder, ¿cierto?, ver de qué forma se van a transformar estos datos, de qué forma nosotros vamos a apretarlos para que esos datos se conviertan en información, ¿ya? De utilidad también. Entonces, por tanto, en este esquema que ustedes pueden observar acá, se comporta, ¿cierto? La estadística a través, ¿cierto?, de este simple esquema. ¿Ya? Es un conjunto de métodos ya que permiten recolectar la información, ¿ya? Y al recolectarla se llama ese procedimiento a través de un muestreo. Entonces el muestreo en sí, ¿cierto? Al hacer un procedimiento de muestreo para poder obtener la información, el procedimiento muestral, ¿cierto? Se basa en que debo tener primeramente una población, ¿ya? Y una población objetivo, en la cual, ¿cierto? Se va a basar en lo que nosotros queremos hacer en una investigación. Entonces, si nuestra investigación se centra en los estudiantes de la Universidad Católica del Maule con sede Talca, ¿cierto? Abarcaría a todos los estudiantes del campus San Miguel, pero nuestra población no podría ser Curicó, sino que la abocamos solamente, ¿cierto?, al campus San Miguel. Entonces, a través de ello, nosotros podemos ahí obtener una muestra de esa población específica, ¿ya? Entonces, la muestra en estadística se obtiene a través de esa población, ¿cierto?, en particular en la cual nosotros nos vamos a abocar en una investigación, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Los datos se organizan. Entonces, ¿a través de qué nosotros vamos a obtener información de quién? ¿Cierto? A través de las personas, ¿cierto? A través de entidades que nosotros nos entregan información. Entonces, por tanto, en la organización de los datos, nosotros le vamos a hacer preguntas como aplicarle un cuestionario, ¿cierto? O una encuesta y efectivamente poder preguntarle todas las características que queremos saber, ¿cierto? De esas personas, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Lo transformamos en información. Entonces, en el procesamiento, ¿cierto? Acá de los datos, nosotros toda esa información que vamos a poder, ¿cierto? Recabar, ¿cierto? La vamos a transformar a una base de datos. Todas esas preguntas las vamos a traspasar, ¿cierto? A una base de datos y ahí empieza, ¿cierto?, el procesamiento de los resultados. Luego se hace una interpretación, un análisis, ¿cierto?, estadístico, en la cual, ¿cierto?, este ramo consta de tanto la parte descriptiva como la parte inferencial también. Entonces yo les voy a enseñar, ¿cierto?, los métodos más generales en los cuales se utilizan para poder, ¿cierto?, abocar y hacer un análisis correspondiente
para que se tome una decisión, ¿ya? Entonces la empresa correspondiente, la entidad correspondiente va a tomar ahí una decisión, pero de todo este procedimiento, ¿ya? Entonces, entre los conceptos para poder llevar a cabo, ¿cierto? Toda esta organización, ¿cierto? Para trabajar toda esta ciencia, para poder, ¿cierto? Transformarla en información de utilidad, necesito conocer ciertos conceptos de estadística, ¿ya? Tenemos el concepto de la unidad de análisis. Cuando hablamos de unidad de análisis, ¿cierto? Que se abrevió con las letras UA. Es la entidad que a nosotros nos proporciona un dato, ¿ya? Entonces, ejemplos de unidad de análisis pueden ser alumnos, pueden ser, ¿cierto? Alumnos o estudiantes, pueden ser, ¿cierto? Ingenieros civiles electrónicos, pueden ser docentes, dependiendo, ¿cierto?, dónde nosotros llevemos a cabo nuestra investigación. Pueden ser ciertos funcionarios. Entonces ahí, ¿cierto? Cuando nosotros nos aboquemos a alguna área específica para poder desarrollar nuestra investigación, hablamos de unidad de análisis. ¿Quién nos va a proporcionar a nosotros el dato? La unidad de análisis, ¿ya? La variable estadística, ¿cierto? Es cualquier característica que se desee estudiar acerca de quién, de las unidades de análisis. Ya entonces, todo lo que nosotros queremos saber de esas unidades de análisis que nosotros nos van a ayudar para el proceso de la investigación, ya sea que nosotros queramos, ¿cierto?, investigar a través de estudiantes, ¿cierto?, a través si nos vamos a una empresa y queremos, ¿cierto?, saber las opiniones de los profesionales que trabajan en esa empresa. Y así va cambiando, ¿cierto?, de acuerdo al contexto de la investigación, ¿ya? Generalmente estas variables se utilizan con las últimas letras del abecedario. ¿Por qué lo estoy ya haciendo una pequeña introducción, ¿cierto?, a la unidad 2? Porque en la unidad 2, ¿cierto?, uno trabaja con las variables, pero uno las llama después variables aleatorias, porque estas variables, ¿cierto?, uno después trabaja con funciones de distribución, ¿ya? Entonces ahí pasa a ser nuestra variable estadística a ser variable aleatoria. Entonces esas variables aleatorias, ¿cierto?, las identificamos también con letras. En este ámbito de la estadística descriptiva, ¿cierto?, cuando nosotros hagamos esta primera unidad, no es necesario identificarla con letras, pero sí después, ¿cierto?, cuando nosotros logremos encontrar una función de distribución para la variable que estamos estudiando en la unidad 2, ahí es necesario que nosotros le coloquemos esas letras, ¿ya? Letras las últimas del abecedario. El recorrido que toma la variable, ya, son todos los posibles valores que pueda tomar, ¿cierto?, esa variable, ¿ya? Entonces, generalmente el recorrido se identifica con la letra R sub X, dependiendo la variable. Por ejemplo, si una variable la llamé con la letra X, el recorrido va a ser R sub X. Si la variable la llamé Y, va a ser R sub Y. Y así sucesivamente, dependiendo la letra que le coloquemos, ¿ya? Pero no hay que mecanizarse, sino que hay que entender el contexto de lo que es la variable, ¿ya? La medición, ¿ya?, o observación es el proceso que asigna el valor que toma la variable asociada a la unidad de análisis, ¿ya? Entonces, el valor que toma, ¿cierto?, toma el valor correspondiente al recorrido. Un ejemplo, si el recorrido, si tengo la variable, voy a darles un ejemplo de una variable, un ejemplo, el peso. El peso de ustedes. El peso de ustedes, ¿cierto?, es la variable peso, está medida en kilos, ¿cierto? Eso está medido en kilos. Entonces se asigna un valor del peso a ustedes. Cada uno de ustedes tiene un cierto peso. Y ese es el valor que se le asigna de acuerdo, ¿cierto?, a la variable peso, ¿ya? Otro ejemplo, ¿cierto? En este curso son puros hombres, ¿ya? Son puros alumnos de sexo masculino. Entonces, la variable, ¿cierto?, sexo no podría estar entre ustedes, ¿cierto? Porque solamente el curso es solamente de hombres, ¿ya? Solamente una variable puede ser que tenga, ¿cierto?, al menos dos características,
¿cierto? Al menos 2 categorías para que sea una variable, ¿ya? Entonces, por tanto, si hubiera un curso de puras mujeres, tampoco podría ser el sexo como una variable, ¿ya? El dato estadístico, ¿cierto? Es la observación, ¿cierto? De cada una de las variables sobre cada una de las personas, de funcionarios, ¿cierto? De trabajadores, dependiendo quién sea nuestra unidad de análisis, ¿ya? Entonces, la población es el universo o conjunto total de las unidades de análisis, ¿ya? Entonces, por tanto, es sobre este conjunto es para donde se van a obtener las conclusiones finales, ¿ya? Entonces, nuestra población en sí se va a transformar de acuerdo a nuestra investigación en una población objetivo, ¿ya? La población cada vez se va a ir delimitando más en lo que nosotros queremos investigar. Un ejemplo, si queremos trabajar, un ejemplo, continuando con el ejemplo de los estudiantes de ingeniería civil electrónica, ¿ya? Y también queremos hacer una comparación con ingeniería comercial, un ejemplo. Entre esas 2 carreras, ¿cuál sería nuestra población? ¿Cuál sería nuestra población ahí? Ah, me faltó del campus San Miguel. Del campus San Miguel. ¿Cuál sería nuestra población ahí, chiquillos? No importa que se equivoquen. No importa que se equivoquen, chiquillos. ¿Mm? ¿Cuál sería nuestra población? En el contexto, si queremos hacer una investigación de los estudiantes de ingeniería civil electrónica, compararlos con los estudiantes de ingeniería comercial de la Universidad Católica del Maule, sede Talca. ¿Cuál sería nuestra población? Nuestra Los población, estudiantes, todos los estudiantes. ¿La totalidad de estudiantes de quién? La totalidad de estudiantes del campus San Miguel, de las carreras Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil Electrónica. Esa sería nuestra población de interés, ¿ya? Y sobre esa población en general, por decirles un ejemplo, es donde se van a obtener las conclusiones finales, ¿ya? Entonces, por tanto, la muestra es cualquier subconjunto de la población que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? La muestra en estadística. Y se transforma en una muestra aleatoria. ¿Cuándo es una muestra aleatoria? ¿Ya? Cuando es un subconjunto de la población que posee un grado de representatividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que las unidades de análisis, ¿cierto? Van a ser elegidas al azar, sin sin ninguna conveniencia, de acuerdo al investigador. ¿Qué quiere decir una muestra por conveniencia? Que no es aleatoria, ¿cierto? De partida no es aleatoria. Y en esta muestra por conveniencia, ¿cierto? Entra cuando, siguiendo con el ejemplo de los alumnos de Ingeniería Civil Electrónica, y ustedes quisieran ver, ¿cierto? Algunas características también de la carrera de Ingeniería Comercial, cuando se transforma por conveniencia, ¿cierto? Cuando ustedes a lo mejor tienen algún grupo de amigos ingenieros comerciales y ¿qué es lo que pasa? Eligen solamente a sus amistades para poder eh, eh, estudiar las características propias, ¿cierto? De sus amigos y el resto lo dejan fuera. Entonces ahí hablamos de un muestreo por conveniencia, ¿ya? O ustedes van, ¿cierto?, a aplicarle cierto cuestionario, ¿ya? Y solamente van un día X, ¿cierto? Y no eligen a las personas al azar a las que ustedes les van a contestar, sino que solamente van a la sala y eligen al grupo de amigos o quien les quiso responder también. Entonces dejan fuera al resto, ¿ya? Pero cuando es aleatorio, ¿cierto? Mediante una tabla de números aleatorios, ¿cierto? Con los últimos dígitos del root se puede elegir o los 3 últimos dígitos del root. Hay diversos mecanismos, ¿cierto? Aleatorios para ir identificando y eligiendo a la persona correspondiente, ¿cierto? De la cual
conocer las características apropiadas, ¿ya? En la muestra aleatoria, ¿cierto? Se produce también un error de medición, que es la diferencia entre el valor exacto que posee, ¿cierto? La persona, el funcionario, el estudiante, ¿cierto? Y el valor, ¿cierto? Que se obtiene en la medición, ¿ya? Entonces ahí ocurre un error de medición. Cuando hablamos de censo, ¿ya? El censo es un estudio que involucra a toda la población, ¿ya? Entonces, por tanto, no contiene margen de error, ¿ya? O error de precisión también que se llama, pero tiene de difícil acceso a llegar, es costoso también, ¿ya? Involucra tema de tiempo, es difícil poder realizar un censo. Es por eso que se realiza siempre un muestreo, ¿ya? Y en el muestreo, que también lo vamos a ver, ¿cierto?, más profundamente en la unidad 2, como un leve, ¿cierto?, repaso, este estudio involucra solamente a una muestra, ¿ya? Entonces el procedimiento de muestreo, ¿cierto? Acá uno tiene un error de muestreo, ya tiene un margen de error, porque el margen de error que se debe considerar es para el cálculo del tamaño muestral. Entonces el error de muestreo o el margen de error que se llama debe estar, ¿cierto? Aplicado a la fórmula. Ya hay una fórmula para calcular, ¿cierto?, un tamaño de muestra, que el error de muestreo debe ir ahí considerado el margen de error para ver, ¿cierto?, calcular ese tamaño que sea apropiado para el tamaño de población que vamos a tener, de acuerdo a nuestra población objetivo, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cuándo se realiza un muestreo? Cuando no se puede, ¿cierto? Nunca vamos a poder encuestar, ¿cierto? Nunca vamos a poder realizar un estudio a la población completa. Eso es imposible. Aunque se quiera, eso es imposible. Porque, un ejemplo, si ustedes quieren encuestar a todos los estudiantes de las carreras, ¿cierto? Puede pasar que algunos alumnos o algunos estudiantes, ¿cierto?, hayan desertado de la carrera, ¿cierto? Se hayan ido. No les van a proporcionar información, ¿cierto? Justo esos alumnos que ustedes fueron a recabar esas características importantes, ¿cierto? Esas variables que ustedes quieren analizar, los alumnos faltaron, se enfermaron, no les quisieron responder, y ahí, ¿qué le pasa a esa población? Se va disminuyendo en cantidad. Entonces, un ejemplo, si son en total 150 alumnos de las dos carreras, por decirles un ejemplo, un número al azar, 150 es su población, y ustedes dicen, oh, si vamos a ir a preguntarle las características de estos 150 compañeros, ¿ya? Pero ¿qué pasa, cierto? En el camino no les quisieron contestar, el alumno se enfermó, no fue a clase el día en que ustedes fueron a hacerle las consultas correspondientes. Por X motivo, diversos factores, ¿cierto?, les impidieron a ustedes llegar a esos 150, o sea, a la población completa del estudio en sí, ¿cierto?, del proyecto de investigación. Entonces se les redujo a 90, ya a 90 estudiantes. Entonces eso muchas veces lo consideran como muestra, ¿ya? Pero en sí no es una muestra, sigue siendo la población, ¿ya? Porque para que exista una muestra debe existir un procedimiento de muestreo, ¿ya? Entonces acá solamente fue la población que ustedes quisieron encuestar la totalidad, ¿cierto? Quisieron aplicar un censo a la totalidad de esa población. Por tanto, ¿cierto?, los criterios de exclusión fueron la no respuesta, ¿cierto? El alumno se enfermó, inasistencia a clases, ¿cierto? Por X motivo, diversos factores, ¿cierto?, en la cual la población se les disminuyó, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo con eso, ¿ya? ¿Cuándo ocurre un sesgo? El sesgo es el componente de un estudio que hace que la muestra no sea representativa. Entonces distorsiona las conclusiones del estudio. Entonces, ¿qué impide cuando un estudio, cierto, tiene un sesgo?
es que distorsiona, ¿cierto?, estas conclusiones e impide que se lleve a cabo un proceso inferencial. Entonces, ¿cuándo ocurre un sesgo? Cuando la muestra es por conveniencia. O sea, yo hice un procedimiento muestral, ¿cierto? Apliqué un margen de error, tuve, ¿cierto? Un margen de precisión, hay un margen de error para un elemento fundamental para el cálculo del tamaño muestral. Pero ya cuando tengo el tamaño muestral, ¿cierto? Hice todo bien, hasta ahí. Pero la muestra, ¿cierto?, que me dio, la elijo de acuerdo a mi conveniencia como investigador. Entonces, elijo solamente, ¿cierto?, a mis amigos o exclusivamente dejo, ¿cierto?, solamente a los de civil electrónica y comercial queda afuera, por decirles un ejemplo. Entonces ahí se les va a producir un sesgo que dejaron fuera, ¿cierto?, al otro componente fundamental, que eran los estudiantes de ingeniería comercial, ¿ya? Entonces ahí va a producirse un sesgo. El parámetro, cuando hablamos de parámetro, es la información, ¿cierto?, o las medidas de resumen calculadas a partir de la población, de nuestra población objetivo, ¿ya? Y son de interés para los investigadores, ¿ya? Entonces, por tanto, comúnmente hablamos de parámetros cuando, ¿cierto?, hacemos alusión a la proporción poblacional, que se denota con la letra P, ¿ya? El total poblacional, que se denota con la letra tau, la media o el promedio poblacional, que involucra a toda la población objetivo, que se denota con la letra griega mu, ¿ya? La varianza poblacional, que se denota con la letra griega sigma cuadrado. Todos ellos, ¿cierto?, son considerados como parámetros, medidas de resumen que se calculan a partir de toda la población completa, ¿ya? Cuando hablamos de estimadores, son aproximaciones a estos parámetros, ¿ya? ¿Y basados en qué? En que la muestra es aleatoria, ¿ya? Los estimadores no pueden calcularse si tenemos una muestra por conveniencia. El estimador, ¿cierto?, es una aproximación, pero basándose siempre en que la muestra es aleatoria. Cuando hablamos de estadístico o estadística o estadísticas, ¿cierto?, estadísticas de resumen, son medidas, ¿cierto?, que describen a la muestra en estudio. Entonces, por tanto, las más comúnmente usadas son la media muestral, la desviación estándar muestral, la proporción muestral también. Son medidas, ¿cierto?, que resumen, pero a la muestra, ¿ya? Medidas de resumen. La clasificación de los métodos estadísticos, ¿ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Hasta aquí alguna duda de los conceptos de...? Profe, Sí, ¿la dime. clase de hoy día va a ser básicamente puros conceptos? ¿O también Sí, van a haber ejercicios? fórmulas no. Ah, ya. No, solamente conceptos y entender, ¿cierto? Vamos a entender esta clase de conceptos, ¿ya? ¿Y el diagnóstico También es de... de Mira, concepto? hay un cálculo de... Igual es como hay un ejercicio, pero es mental. Ya, Es mental, o sea, igual pueden ocupar la calculadora, pero es mental, así lo van a sacar rápidamente. No es ya. así no es con fórmulas ni nada, no. Sino Ujú. que es como un ejemplo de la materia, de esta materia que estamos viendo, aplicado a un ejercicio, pero mental, que van a tener inmediatamente el resultado mentalmente. Ok, ¿Ya? sí. Ya. Entonces, entre la clasificación de los métodos estadísticos, ¿cierto? Que nosotros vamos a ver también acá en esta clase, ¿cierto? En este módulo, ¿cierto?, de probabilidades y estadística, tenemos los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de métodos descriptivos, en esta primera unidad, ¿cierto? Ya cuando nosotros veamos esta clase de conceptos, ¿cierto? De entender para dónde va la estadística, ¿cierto? Acá, este método descriptivo que conlleva la unidad 1 se preocupa de describir
nuestro conjunto de datos, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros vamos a hacer un análisis exploratorio de ellos, ¿ya? Entonces, por tanto, estos métodos descriptivos, en el caso de un censo, ¿ya? Del estudio que involucra a toda la población, solamente estos métodos pueden ser utilizados ahí. Solamente ustedes pueden hacer un método descriptivo, ¿ya? Si se trabaja con el censo, ¿ya? O sea, si hay un estudio que involucra solo a la población, no se hace un procedimiento muestral, ¿ya? En cambio, el inferencial, ¿cierto? El método inferencial son los encargados de llevar los resultados que vamos a tener en una muestra, pero la muestra es aleatoria, ¿ya? La muestra debe ser aleatoria y esta muestra la llevamos hacia la población objetivo, ¿ya? Entonces, por tanto, necesitamos, ¿cierto? Para poder llevar nuestra información a un método inferencial, necesitamos primeramente tener un diseño de un plan de muestreo, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a tener un tamaño muestral y ese tamaño muestral va a ser representativo de la población objetivo de la cual nosotros vamos a obtener, que en el caso, ¿cierto? Siguiendo con el ejemplo de los estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica con los estudiantes de Ingeniería Comercial. Si se quiere llevar a un estudio entre esa población objetivo, de los estudiantes de esa población objetivo, entonces vamos a necesitar de una muestra, de tener un tamaño muestral de la totalidad de esos estudiantes, ¿ya? Entonces, por tanto, a través de esa muestra que nosotros vamos a elegir al azar a los estudiantes que nos van a proporcionar información, ¿cierto? Los resultados se van a generalizar a todos los estudiantes de esas dos carreras, civil electrónica con comercial, ¿ya? Entonces, por tanto, los resultados no las podemos generalizar a más carreras, no, porque nuestra población objetivo, ¿cierto?, se basó en la totalidad de estudiantes de las carreras civil electrónica con comercial, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí estos métodos inferenciales se dividen en dos, en métodos paramétricos, ¿ya? Y los paramétricos son aquellos métodos que sí o sí debe considerar que la muestra es aleatoria, porque estos métodos paramétricos, ¿cierto?, se deben, para poder realizar estos test inferenciales paramétricos, se debe cumplir que la muestra sea aleatoria. El primer supuesto, porque se debe cumplir el supuesto de independencia, ¿ya? Entonces, por tanto, la muestra que nosotros tuvimos debe ser elegida al azar. Entonces, por tanto, ahí se van a ir cumpliendo ciertos supuestos, ¿ya? Si estos supuestos no se cumplen, es porque la muestra fue por conveniencia, ¿ya? Entonces, fue porque la muestra fue por conveniencia. Y si la muestra fue por conveniencia, entonces debo llevar inmediatamente al método no paramétrico, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Si la muestra realicé un procedimiento, ¿cierto?, muestral, hice un método de muestreo, pero en sí la muestra no la elegí al azar, sino que fue por conveniencia, va a haber un sesgo, ¿cierto? Y ahí inmediatamente ya no puedo ocupar los métodos inferenciales paramétricos, sino que vamos a tener que ocupar los métodos no paramétricos, ¿ya? La variable estadística, ¿cierto? Repasando, es cualquier característica que se estudia acerca de las unidades de análisis, ¿ya? El recorrido son todos los posibles valores que tome esa variable, ¿ya? Y el dato estadístico, ¿cierto?, es la observación, conteo o medición que se va a registrar sobre cada una de las variables, ¿cierto?, que vamos nosotros a estudiar. Entonces, ejemplos de variables estadísticas. Aquí les coloqué 4 ejemplos y se los coloqué con letrita, ¿ya? Entonces, la primera variable, ¿cierto?, la denoté con la letra X, que sería la marca de un auto. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de esa variable X? R sub X, ¿cierto? El recorrido que toma, los posibles valores que toma esa variable, la categoría Chevrolet, la categoría Toyota, Suzuki y Mazda, ¿ya?
Esas 4 categorías, ¿cierto?, específicas fueron el recorrido de esa marca del automóvil. La segunda variable, ¿cierto?, denotada con la letra Y, es el grado de lealtad a una tienda, ¿ya? Entonces, ¿cómo se midió, ¿cierto?, este grado de lealtad? Se midió, ¿cierto?, el recorrido fue a través de 3 categorías, bajo, medio y alto, ¿ya? La variable Z, ¿cierto?, que llamé al número de hijos, toma el recorrido, ¿cierto?, de ningún hijo, un hijo, 2, 3, ¿cierto? Ahí dependiendo, esto tiene un corte, ¿cierto? Nadie tiene infinitos hijos, siempre hay un corte, ¿cierto? Hay un corte ahí en la cantidad de hijos. W se le llamó, ¿cierto?, a la variable precio de un producto, ¿ya? Entonces el recorrido toma, no tomando el 0, ¿ya? Y no tomando el infinito, o sea, puede tomar cualquier valor en un intervalo, ¿ya? Y puede admitir también valores decimales, ¿ya? Esas variables que están acá, ¿cierto? Las variables estadísticas en sí, en general, y tomando en cuenta también las de ejemplo, ¿cierto? En estos 4 ejemplos, pueden clasificarse en 2, ¿ya? Las cualitativas y las cuantitativas. Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas, es cuando nuestra variable representa un atributo o cualidad, ¿ya? Entonces, por tanto, las cuantitativas solamente representan una cantidad, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Cuando se representa mediante categoría o cualidad o atributo, entonces inmediatamente identificamos esa variable como cualitativa. Pero en cambio, teniendo una cantidad, ¿cierto? Una cantidad numérica o una medición, nosotros inmediatamente hablamos ahí de una variable cuantitativa, ¿ya? Entonces, por tanto, entre las variables, ¿cierto? Según el esquema anterior, en la cuantitativa, cuando hablamos de cuantitativa, se desglosa en 2, en discreta y en continua. Cuando una variable es cuantitativa discreta, es cuando, ¿cierto?, tiene un valor, el límite es finito, es contable, o sea, se puede contar, ¿cierto? Hay un proceso de conteo, se sabe que es finito, ¿cierto? Hay números enteros también, ¿cierto? No admite ahí valores decimales por ningún motivo en la discreta, ¿ya? No podemos particionar algo, sino que algo es entero. En cambio, la cuantitativa continua, ¿cierto? Ahí es una medición, ya puede estar en un intervalo, admite valores decimales, no es contable, ya puede tomar cualquier valor en un intervalo dado. Entonces, por tanto, ahí hablamos de variable cuantitativa continua. ¿Alguna consulta, chiquillos, hasta ahí? ¿Alguien encendió el micrófono? ¿Mm? No, ya, continuemos. ¿Se va entendiendo o está en chino mandarín? ¿Se va entendiendo? ¿Hasta aquí? Sí, no es tan ¿Sí? complicado. ¿Se dan cuenta que no es tan complicado? Muy bien, ¿ya? Entonces, por tanto, la variable cualitativa o categórica, ¿a través de qué escalas nosotros podemos, cierto, identificarlas? Tenemos la escala nominal. Entonces, la escala nominal, ¿cierto?, se usa solo para variables cualitativas, ¿ya? Entonces, por tanto, no es posible obtener un orden entre las categorías. Cuando no es posible establecer un orden entre las categorías, por ejemplo, la variable marca del auto, ¿ya? Esa variable marca del automóvil o marca del auto, ¿cierto?, es una variable cualitativa nominal, ya no requiere orden entre las categorías. En cambio, la variable cualitativa, ¿cierto?, con escala ordinal, acá sí es posible establecer un orden, ¿ya? Entonces, por tanto, ejemplo de ello, grado de lealtad a una tienda. Entonces, ese grado de lealtad se midió en bajo, medio
y alto, ¿cierto? Es posible establecer un orden entre las categorías. Entonces ahí hablamos de una variable cualitativa ordinal, ¿ya? Entonces, por tanto, aquí, el ejemplo de clasificación, en los 4 ejemplos que yo les di, la marca del automóvil, ¿cierto? ¿De qué tipo es? Cualitativa nominal, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías. El grado de lealtad a la tienda, ¿cierto? El recorrido que toma bajo, medio y alto. ¿Y de qué tipo es el grado de lealtad? Cualitativa ordinal, ¿cierto? Requiere orden entre las categorías. También tenemos el número de hijos, ¿cierto? El número de hijos que el recorrido toma de ningún hijo, 1, 2, 3, ¿cierto? Pero vamos a llegar a un tope ahí, ¿cierto? Vamos a llegar a un tope, sabemos que tiene un tope, por tanto es cuantitativa discreta. El precio de un producto, ¿cierto? En cambio, ¿cierto? Puede tomar, toma el cero, ¿cierto? Pero no toma el infinito. Puede tomar cualquier valor en ese intervalo, por tanto, es una variable de tipo cuantitativa continua, ¿ya? Entonces acá, una vez que nosotros ya reconocimos las variables, ya las tenemos totalmente reconocidas, entonces queda de la siguiente forma. Ustedes nunca van a encontrar una variable que es cualitativa continua, ¿ya? Sí van a encontrar una variable que es cualitativa nominal u ordinal, ¿ya? Tampoco van a encontrar una variable cuantitativa ordinal, no. Ustedes de la cuantitativa van a encontrar discreta o continua, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí en ese cruce de variables, cuando cualitativa la quieren mezclar con discreta o continua, o la cuantitativa la quieren mezclar con nominal o ordinal, eso está malo, completamente malo, ¿ya? No porque ustedes hayan identificado correctamente cualitativa, pero si ustedes colocan discreta, esa variable está pero muy mala, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿ya? En la prueba no van a tener ningún punto, ¿ya, chiquillos? Ahí hay que tener cuidado de la forma en que nosotros tenemos que representarla siempre correctamente, ¿ya? Entonces acá, hasta ahí, ¿alguna duda? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Va para hacer los ejercicios? Ya, vamos a hacer los ejercicios. Si responden estos ejercicios, estamos al otro lado. Ya dice, en las siguientes situaciones, identifique la población, unidad de análisis, variable y su recorrido, ¿ya? Además, clasifique la variable encontrada según su tipo, ¿ya? Cualitativa, si es nominal o ordinal, y si es cuantitativa, si es discreta o continua, ¿ya? Entonces dice, en la carrera Ingeniería Civil, interesa analizar el rendimiento académico de sus estudiantes en insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál sería la población? O mi población objetivo, ¿Mm? De acuerdo al contexto de la pregunta. ¿Mm? ¿Cuál sería la población? Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. La totalidad o el total, ¿cierto?, de estudiantes de la carrera Ingeniería Civil. Muy bien. La unidad de análisis. ¿Quién nos va a proporcionar información a nosotros para poder, ¿cierto?, analizar la variable correspondiente? Las calificaciones, La unidad de análisis, mm, ¿a quién nos va a proporcionar la información? ¿Quién o quiénes? los estudiantes. Los estudiantes de la carrera Ingeniería Civil, ¿cierto? Esa es la Ujú. unidad de análisis. Muy bien. ¿Cuál sería la variable en este ejemplo? ¿Cuál sería la variable?
¿Mm? Ya, ¿y cómo fue escrita la variable? Eso está, De forma eso está claro. cualitativa, No, no, ¿cómo está escrita ahí? En lo que a ellos interesaba buena, analizar. buena, Rendimiento. intermedia, Él, alguien lo dijo, rendimiento. el rendimiento académico. Esa es la variable, ¿cierto? Que se mide a través de quién, ¿cierto? Primero uno tiene las notas, ¿cierto? Entonces, por tanto, el rendimiento académico, ¿cierto? Que también la nota estaba como camuflada dentro de la variable, ¿cierto? Pero ahí en sí nos dijeron efectivamente la variable rendimiento académico, ¿cierto? Y ahí viene un proceso de atrás, po, que es primero, ¿cierto? Las notas, y a través de las notas nosotros medimos el rendimiento académico. ¿Cuál fue el recorrido de esa variable rendimiento académico? Ahí es insuficiente, suficiente, eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno, ¿cierto? En esas 4 categorías. Por tanto, ¿qué tipo sería el rendimiento académico? ¿Qué tipo de variable? Cualitativo. Muy bien, cualitativa. ¿Y de qué tipo? ¿Con qué escala? ¿Nominal u ordinal? No importa que se equivoquen, no importa que se equivoquen. Ordinal. Ordinal, ¿cierto? Ordinal porque requiere un orden natural entre las categorías. Ya podemos establecer un orden entre ellas, ¿ya? Entonces, por tanto, es ordinal, cualitativa o ordinal. Siempre hay que responder, ¿cierto? Completo, nunca digamos ordinal o digamos cualitativa. Siempre para que esté completo y esté correcto, la variable, el tipo, cualitativa o ordinal, ¿ya? La segunda viñeta. Ya dice, una entidad regional del gobierno de Chile está interesado en cuantificar el número de niños haitianos de la región del Maule. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi población objetivo? ¿Cuál sería mi población objetivo? No se confundan con la variable, ¿ya? De repente, cuando la variable es de cierto tipo, se confunde con la población objetivo, ¿ya? En sí, ¿cuál sería aquí mi población objetivo en la cual yo después voy a tener una muestra y hacer todo ese procedimiento, después identificar la variable de ahí y todo? ¿Mm? Los Los niños niños en la región del Maule. La en la región. totalidad, la totalidad o el total de niños de la región del Maule. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Cuál sería la unidad de análisis? Ahí serían los niños haitianos, No, ¿no? solo los niños de la región del Maule, ¿ya? Los niños de la región del Maule. A través de ellos, ¿cierto? Voy a saber la variable. ¿Y cuál es la variable? ¿Cuál sería la variable de interés? Ahí está lo que ustedes me dijeron. El número de niños haitianos. Esa es la variable de interés, ¿ya? El número de niños haitianos que hay en la región del Maule. Entonces, por tanto, ahí también vamos a encontrar, ¿cierto? No tan solamente niños haitianos, ¿cierto? En la región del Maule no solamente tenemos haitianos, sino que tenemos, ¿cierto? Chilenos, tenemos a lo mejor niños peruanos, tenemos niños de distintas nacionalidades, ¿cierto? Que venezolanos, colombianos, ¿cierto? Pero la entidad regional quiere esa variable específica que es el número de niños haitianos
que hay en la región del Maule. Por tanto, esa es la variable de interés, ¿ya? Eso quería cuantificar esa entidad, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿de qué tipo es la variable número de niños haitianos? ¿De qué tipo será esa variable? ¿De qué tipo es la variable número de niños haitianos? Cuantitativa, muy bien. ¿De qué tipo? ¿Tiene un límite finito o infinito? Finito, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿qué tipo de variable es con un límite finito que lo vamos a conocer? Discreta, muy bien. Es de tipo cuantitativa discreta, muy bien, ¿ya? Dice la tercera viñeta. En la Facultad de Ciencias Básicas, ¿ya? Interesa conocer el puntaje promedio en la prueba de coeficiente intelectual de sus estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería nuestra población objetivo? Nuestra población de interés. ¿Mm? Nuestra población de interés. Los estudiantes de ciencias básicas de la facultad de ciencias básicas. La totalidad, ¿cierto?, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas. El total, ¿cierto? El total de estudiantes. ¿Cuál sería entonces la unidad de análisis? Que va casi de la manito de la población. Los estudiantes. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas, ¿cierto? ¿Quién nos va a proporcionar a nosotros la información? Muy bien. La variable. ¿Qué es lo que se quiere medir? ¿Qué se quiere conocer acá? El promedio de la prueba de coeficiente intelectual. El puntaje promedio, ¿cierto? El Entonces, puntaje. por tanto, la variable, ¿cierto?, que se interesa, ¿cierto?, en conocer, en medir, es el puntaje promedio. Entonces, por tanto, ¿qué tipo de variable es el puntaje promedio? Cuantitativa discreta igual, ¿no? ¿Tiene un límite finito? ¿Crees tú que tiene un límite finito el puntaje? ¿Puntaje promedio? ¿O puede tomar cualquier valor en un intervalo? Ah, claro, cualquier valor. Exacto, ¿cierto? El puntaje promedio puede tomar cualquier valor, admite valores decimales, por tanto es una variable de tipo, Continua, o sea, cuantitativa continua. muy bien, cuantitativa continua. Perfecto. La cuarta viñeta dice, en la UCM, ¿cierto? Interesa conocer la proporción de estudiantes a favor de la donación de órganos, ¿ya? ¿Cuál sería nuestra población de interés, nuestra población objetivo? El universo de estudiantes de la sede de Talca y la de Curicó, ¿no? Pero no solo La estudiantes. totalidad, Ah, ¿cierto? claramente estudiantes. La totalidad de estudiantes de la UCM, ¿cierto? Y ahí no nos dice de Talca o Curicó, sino que la UCM completa y al decirnos UCM, nosotros inmediatamente decimos todas las sedes que tiene la UCM, ¿cierto? Talca y Curicó, ¿cierto? Entonces, por tanto, es la totalidad de estudiantes de la UCM en general. Muy bien. ¿Cuál sería la unidad de análisis entonces? Los estudiantes igual. Los estudiantes, ¿cierto?, de la UCM. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra variable de interés acá? Nuestra Si están a variable favor o en de contra. ya, ahí dijiste dos categorías, pero ¿cuál sería la variable? La decisión, no la opinión. Dona órganos, puede ser, ¿cierto? Dona órganos y una Sí. categoría es a favor y la otra en contra, ¿cierto? Sí. O también medir, o también, ¿cierto?,
recategorizar esa variable y colocar a favor de la donación de órganos y la recategorizo como sí y como no, ¿cierto? Y ahí voy a tener la proporción de los que están a favor y de los que están en contra, ¿cierto? Muy bien. ¿De qué tipo sería entonces la variable dona órganos o a favor de la donación de órganos? ¿De qué tipo sería esa variable? Cualitativa, Cualitativa, muy bien. ¿De qué tipo? ¿Puedo establecer un orden entre ellos? sí, No, no, discreta indiscreta no. entonces. Recuerda lo que te dije. Recuerda esta diapositiva. Recuerda esa diapo, la que te estoy Que no estoy mostrando. mirando. A ver, ahora sí. Cualitativa, nominal. ¿Cuál? No existe orden y es Exacto. nominal. Exacto, la cualitativa no puede ser discreta ni continua, ¿ya? La cuantitativa sí, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. La última viñeta dice, en la carrera Ingeniería Civil interesa analizar el peso de sus estudiantes en kilogramos. ¿Cuál sería nuestra población de interés, nuestra población objetivo? La carrera, o sea, el total de estudiantes de la carrera. Total de estudiantes de la carrera Ingeniería Civil. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería la unidad de análisis? El peso, no, Los estudiantes. Los estudiantes. estudiantes de la carrera Ingeniería Civil, ¿cierto? Lo que me nombraron recién fue la variable, ¿cierto? La variable, el peso, muy bien, que es lo que se quiere analizar, lo que se quiere investigar, lo que se quiere medir, el peso. Esa es la variable, ¿ya? Así la identificamos. Entonces el peso, ¿cierto? El recorrido que toma el peso, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor en un intervalo. ¿Y cómo se mide el peso? ¿A través de qué? De la unidad de Kilogramos. medida de kilogramos, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿de qué tipo es esa variable peso? Cuantitativa. Continua. Cuantitativa. ¿Cuánto? Continua. Continua. Bien, Ya. cuantitativa de Simón, tipo estamos, mire, Entonces, esta fue la clase de día introductoria. Ya introductoria allá a la parte después de los análisis descriptivos propiamente. ¿Ya? ¿Se entendió esta clase introductoria? sí, profe. Ya, perfecto. Entonces ahora nos vamos a realizar el diagnóstico. Entonces, el ¿Ahora? diagnóstico, sí, abran la plataforma UCM, abran la plataforma virtual, ya, abran la plataforma, o sea, están ustedes ya en la plataforma virtual, ¿cierto? Ustedes están en la plataforma virtual. Entonces, por tanto, acá en la pestaña Trabajos y Tareas, en la pestaña Trabajos y Tareas, aparece el diagnóstico que comienza a las 6:18 horas ya, y le puse fecha de término a las 23:59. Si lo terminan antes, mejor, o sea, el tiempo que ustedes se quieran tomar, dice solamente fecha de término, que esa fecha de cierre, ahí ustedes pueden ver después las respuestas correctas, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma la van a ir respondiendo? ¿Cierto? Son preguntas de selección múltiple. Entonces, acá donde dice evaluación de prueba, pueden ver donde dice diagnóstico y evaluación de prueba. Sí, profe. Ya, pinchen evaluación de prueba. Pinchen evaluación de prueba. Esta evaluación de prueba es para que ustedes vean cómo se va a ir respondiendo, ¿cierto?, el cuestionario. El cuestionario anterior, ¿cierto?
consta de 20 preguntas, ¿ya? 20 preguntas de selección múltiple, ¿ya? Eso es para ver más o menos si similar, ¿cierto? A preguntas, algunas bastante, ¿cierto? Similares a la materia de la cual vimos hoy día. Y estas dos preguntas que yo les dejé en esta evaluación de prueba, ¿cierto? Es similar. Entonces acá les coloqué 2 más 2, ¿cierto? Y ahí ustedes responden la correcta, ¿cierto? 4. Y así van respondiendo el cuestionario. Después, siguiente, va a estar la otra pregunta, ¿cierto? Y ahí les coloqué 4 por 3, ¿cierto? 12. Y ahí cuando ustedes terminan las 20 preguntas, ¿cierto? Cuando ustedes abran el cuestionario les va a aparecer acá 20 preguntas. Entonces, acá yo les coloqué en la evaluación de prueba 2, solamente 2, ¿ya? Entonces acá, cuando ustedes terminan, le colocan terminar intento. Ahora, si ustedes, y ahí ustedes, ¿cierto? Les va a aparecer esto. La cantidad de preguntas, 20 preguntas, y les va a decir el estatus, respuesta guardada. Si les faltó alguna que contestar, les va a aparecer ahí sin responder, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren volver atrás o quieren, ¿cierto?, corregirla, a lo mejor piensan que se equivocaron en alguna y quieren volver atrás, colocan volver al intento, ¿ya? Volver al intento y corrigen la que ustedes creen que está, ¿cierto?, la que se equivocaron. Si ahora están seguros y ya lo quieren mandar, ¿cierto? Le colocan acá enviar todo y terminar, ¿ya? Enviar todo y terminar. Entonces, les manda el siguiente mensaje. Una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas, ¿ya? Porque solamente tiene un intento, ¿ya? Tiene tiempo hasta las 23:59, pero no tiene más de un intento, ya solamente es un intento. Entonces, por tanto, acá, cuando ustedes envían todo, no les va a permitir volver a hacer una nueva evaluación diagnóstica, ¿ya? Sino que acá ustedes colocan enviar todo, ¿ya? Y ahí les va a decir finalizado, y cuando ustedes van a poder ver las respuestas correctas, cuando se cierre el tiempo del cuestionario, que en este caso es después de las 12 de la noche, ¿ya? O mañana lo pueden ver, también aparece revisión, ¿ya? Entonces, mientras, cuando ustedes respondan, les va a mostrar lo que ustedes respondieron, las 20 preguntas, ¿ya, chiquillos? Entonces pueden comenzar desde ya, ¿cierto? Me despido de ustedes, ¿cierto? Los dejo trabajando en el diagnóstico y nos estamos viendo para la clase del... ¿Alguien me escribió? Ya, ¿qué le colocaron eso? Ya, estaban molestando la evaluación de prueba. Ya, sí, era broma, sí entendí. Ya, entonces ahí en el diagnóstico ustedes lo responden. Lo ideal es que no se copien, no se digan, oye, ¿cuál colocaste en la 1? Si es diagnóstico. Entonces no, háganlo tranquilos, individualmente, no digan, no empiecen a preguntarse, ¿cierto? Cada uno, porque no vale. Ya, entonces ustedes tienen que ver qué es lo que saben po, del cuestionario. Entonces ahí ustedes recuerden que sin nota, entonces no se preocupen, ¿ya? Entonces nos estamos viendo el próximo jueves, ya a las 16:50. Que estén muy bien, tengan un muy buen fin de semana. Entonces queden trabajando ahora en el diagnóstico. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Chao. Profe, Sí, ¿mañana hay clase? ¿No escuché? mañana no, dejamos la clase el jueves, porque mañana tienen tope de horario. Sí. Sí, Dejamos ya. la clase, recuerden, hoy día de corrido hasta las 8. Ya, pero eso cuando tengamos las clases presenciales. Cuando tengamos las clases presenciales, no sé si con el tope de horario vamos a volver al viernes. Ahí hay que verlo. Pero mientras, lo que me decía el director es que dejáramos las 3 horas de corrido, ¿cierto? Dejáramos 3 horas los jueves de corrido y por el tope de horario que tienen el jueves en la mañana, para que puedan asistir a cálculo, me parece que tienen tope.
¿Ya? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Sí, Entonces profe. nos vemos el otro jueves, ya, el otro jueves en el horario de las 16:50 para comenzar ahí ya con el análisis, ¿cierto? Descriptivo. ¿Ya, chiquillos? Nos estamos viendo Ya, el profe. próximo jueves. Que estén bien. Chao. Igual, chao. Chao.